Según Génesis 47, 12, 27, durante la sequía en Egipto, José almacenó y preservó el alimento. Para subsistir, la gente tuvo que venderlo todo y, al fin, incluso a sí mismos. Ese es el precio de vencer. Así es en este tiempo del fin, donde conseguir el alimento para entrar al reino y conquistar nuestra tierra, que es Cristo, formado en nosotros, nos costará renunciar a todo, incluso a nuestra propia vida. Pero a cambio de nuestro todo, tendremos su todo y reinaremos con él. Con ustedes, José. Hola, muy buenas tardes, queridos amigos, hermanos, Ministerios Graneros de José, bienvenidos. Como les decía en el vídeo anterior, hoy nos tocaba completar la octava parte y última de la serie que hemos titulado Bautismo del Espíritu Santo y Fuego. Y saben que ha sido una serie especialmente enfocado en las diferentes unciones o niveles de unción, y también que ya sabe que hay unciones de vida y de poder, esos dos tipos, pero especialmente enfatizando lo que es el bautismo de fuego, que es un bautismo pues de pruebas, de sufrimiento, de tribulación, que es las que nos permiten entrar al reino de los cielos. Como dijo el Señor, es necesario que a través de muchas tribulaciones entréis al reino de los cielos. ¿Y por qué? Porque las pruebas son lo único que nos lleva realmente a la rendición, es decir, a la muerte total, a nuestra carnalidad, y así poder pues entrar en la vida de resurrección, que es lo que necesitamos, la vida victoriosa, el salón de Dios, etc. Entonces vamos a hacer esta primera parte, que como es un poquito testimonial, como les dije, referente a cómo el Señor aplicó este tipo de unciones y el bautismo de fuego en mi vida, pues vamos a ver esta parte y luego vamos a terminar con un pequeño artículo maravilloso de Oswald Chambers, que va a poner un poquito fin a esta serie, ¿no? un broche final a esta serie. Y bueno, decirles ante todo que somos elegidos por gracia y nuestros llamamientos son elegidos de pura gracia, no es del que quiere ni del que corre, sino del Señor que tiene misericordia. Y bueno, unos son llamados para unas cosas, otros son llamados para otras. Pero en fin, si usted al escuchar este tipo de cosas siente que está siendo llamado a ir a por todo, a ir más allá, pues bueno, pues aquí estas cosas que yo le voy a contar de mi propia experiencia seguramente le servirán, le animarán y le pueden ayudar, porque en algunos momentos le pueden orientar o le pueden hacer que se identifique con mis propias experiencias. Y por otra parte, si quizás usted cree que no ha sido llamado, pero le gustaría, pues también puede pedirle al Señor. A veces el Señor concede nuestras oraciones y bueno, pues si usted le pide y cree que eso es lo que quiere, pues a lo mejor el Señor se lo pueda conceder. En fin, espero que ustedes sean dirigidos por el Espíritu Santo, lo mismo que yo trato de hacer, dejarme ser dirigido por el Espíritu Santo. Así que vamos a comenzar con este pequeño testimonio. Decirles también que bueno, yo para preparar esto un poquito y tener unos lineamientos básicos, pues lo que he tratado he revisado mi cronograma, digamos, espiritual, que es donde hago unas pequeñas anotaciones por si algún día escribo algo de tipo biográfico, testimonial, pues tener ahí pues esas fechas, esas circunstancias especiales para poder echar mano de ellas y poder incluso escribir un libro algún día. La verdad es que he tenido ganas de hacerlo, hace como 2 años especialmente sentí como que era el momento, pero después de leer la biografía de Joseph Erring, Testimonio de cosas ocultas, que lo pueden encontrar en mi libro, es un magnífico libro autobiográfico de Joseph Erring, y dije, bueno, que la verdad es que yo me sentí tan identificado con él que se lo dije, le dije, mira, yo también iba a escribir y verás como nuestras experiencias de vida son muy similares, ¿no? Y entonces, pues al final digo, bueno, pues si ya está escrito Erring, pues ¿para qué voy a escribirlo yo ahora? Entonces no sé si algún día el Señor me dará luz verde para escribirlo o no escribirlo,
porque pues uno a veces está dividido entre no ser pretencioso, no ser presuntuoso, y también en el deseo de que todas esas cosas tan tremendas, enriquecedoras que uno ha vivido, poderlas compartir para bendecir a otros, ¿no? Pero en fin, el Señor siempre tiene la última palabra y no sé si el Señor lo permitirá en algún momento. Yo espero que sí, porque es un deseo que hay en mi corazón, pero tendrá que ser seguramente en su tiempo si es que Él así lo permite. Entonces, también decirles que dense cuenta que el Señor es el que toma la iniciativa en el llamarnos, como dice el Señor, nadie puede venir a mí si el Padre no le trae, no le arrastra, y entonces pues el Señor empieza todo, a mover las circunstancias, las personas, y nosotros lo que hacemos es ir entrando en esa atracción de amor que ejerce el Señor hacia nosotros, ¿no? En su soberanía, Él nos elige, nos llama, nos conduce, y eso es lo que espero que ustedes también pues entiendan. Bien, allá por el año 90 yo estaba tratando de hacerme millonario en un negocio de multinivel, el negocio de Amway, que quizás muchos de ustedes conozcan. Y bueno, en ese negocio había un sistema de marketing muy bueno, basado en cintas, en seminarios, en convenciones, en libros. Y entre esos libros pues había libros de algunos pastores, hoy serían considerados de la superfe o de la superprosperidad. Pero la verdad es que, bueno, pues con esas desviaciones quizás por enfatizar ciertos versículos, sin embargo, tenían mucho de Dios, ¿verdad? Y todos, pues a veces empezamos y a veces nos desviamos un poco. Y la verdad que el Señor usó ese tipo de libros pues para ir acondicionando mi corazón y atrayéndolo hacia Él, porque en esos libros había incluso libros de pastores, quizás conozcan ustedes a Norman Vincent Peale, El poder del pensamiento positivo, El poder del pensamiento tenaz, Mandino, Zig Ziglar, en fin, otra serie de autores que eran cristianos y que pues hacían negocios y estaban en esto, ¿no? El caso es que yo estaba ahí y tenía mi propio negocio y vino un excompañero de la facultad donde yo estudié mi carrera universitaria de ciencias empresariales y a ofrecerme ese negocio y yo entré, lo tuve ahí aparcado durante 3 meses, no hice nada y de repente una noche que llegué a casa me dio por mirarlo y fue como una explosión y empecé a desarrollar este negocio. Y este negocio me subyugó completamente hasta el punto de que al cabo de un año así yo ya había traspasado mi negocio y estaba dedicándome totalmente a ese nuevo negocio de multinivel, pensando que yo pues realmente iba a conseguir la independencia económica pues en los próximos meses, ¿no? El primer año había ido bastante bien, había conseguido un nivel bastante aceptable, pero bueno, son las cosas, yo toqué un techo y parece que de ahí no pasaba la cosa. En una de las primeras convenciones a las que yo asistí estaban como invitados Mario y Betty Orsini, cristianos ambos, y ellos usaban las convenciones para hacer presentaciones motivacionales, pero basadas en la Biblia, hablaban de David, etcétera, etcétera. Y ellos habían puesto como condición para que invitar y acudir que las personas le permitieran hacer el domingo una actividad opcional, o sea, las convenciones al fin del viernes, el sábado durante todo el día, viernes en la tarde, sábado durante todo el día, y el domingo pues ya la gente pues se iba a casa o tal, ¿no? Entonces el domingo a la mañana él convocó pues una actividad opcional donde lo que hizo es predicar el evangelio, su testimonio. Sentado a sus pies había una pareja de cristianos, ella hermana del pastor de Ceuta, de Asambleas de Dios, él su marido, un misionero americano, Roberto Ricci, que desarrollaban este negocio, y ellos pues estaban orando abajo, y estaban orando en lenguas, y en la cassette que salió después de esa reunión, pues se les oía allí, ¿no? Cómo estaban intercediendo de alguna manera. Y en esa reunión pues ocurrieron cosas, entre ellas que se manifestó alguna persona, yo no fui consciente de aquello, lo cual causó un revuelo. Y otra que causó es que yo empecé allí a llorar, a llorar, a llorar. Yo no he llorado más como, creo que como la película Campeón, ese niño que tenía un papá boxeador, que era alcohólico y tal, ¿no?
Y bueno, lloraba y no podía parar de llorar, pero un llanto profundo, ¿no? Pero aparte era un llanto no de tristeza, sino pues eso, de haber sido tocado. Yo no sabía por qué. Y sí que lo único que sentí en esa reunión es como que, pues, el cuento a kilómetros se ponía a cero, o que me daban un cuaderno nuevo, como cuando uno es niño en el colegio, pues para comenzar a escribir y demás, ¿no? Eh, y no ocurrió más, yo no pensé que ahí había ocurrido nada. Después, bastantes años más tarde, quizás igual les puedo decir que hasta 20 años, yo empecé a ser consciente porque yo pensé que ahí no había ocurrido nada, simplemente me había tocado y me había emocionado, pero no. Luego, 20 años o así más tarde, me di cuenta que en realidad ahí fue cuando el Señor, de forma absolutamente soberana y sin yo habérselo pedido ni nada, quizás habría orado al leer algún libro antes de eso y había pedido al Señor que hiciera algo en mi vida, no lo sé. El caso es que de forma soberana Él vivificó mi espíritu y ahí pues tuve mi experiencia de justificación por la fe sin ser yo consciente de ello, ¿no? Bien, ese fue la vivificación de mi espíritu, la justificación por fe. En este caso, por fe, pues bueno, más bien fue, de forma soberana por parte del Señor, ¿no? Bien, en diciembre del 91, por casualidades, ya saben, sin firma, pues nos tocó ser anfitriones de esta pareja, mi ex esposa y yo, nos tocó ser anfitriones, lo recibimos, lo acompañábamos en la convención, íbamos a recogerlo al aeropuerto, le íbamos a cenar, lo íbamos a comer, en fin, ese tipo de cosas, desayunábamos con ellos, y yo, como estaba ya predispuesto, se conoce, eso fue pues quizás un año más tarde. La primera experiencia fue en Toledo, eso fue aquí en el País Vasco, en Bilbao, una convención que hubo aquí en el País Vasco, en Bilbao, y entonces pues yo me, me estaba hablando con él en las comidas, todo eso, de todo menos casi del negocio, ¿no? Yo era cuando aquello católico y en fin, y todo eso, bueno, hablábamos de esto, del otro, y ellos pues me fueron dando cosas y todo eso. Y bueno, aquel día, pues después de eso me dieron un librito que hablaba, además era de Kenneth Hagin, uno de los profetas de la prosperidad, ¿verdad? El más importante, el pionero. Y pues era un libro hablando del nuevo nacimiento, que en realidad es el engendramiento, como ustedes saben, y los versículos bíblicos basados en eso y tal, toda cual. Y bueno, yo cuando llegué a casa eran las 3 de la mañana, pero aún así, pues como estaba predispuesto, pues me puse a leerlo y había al final una oración que decía oración del pecador para recibir a Jesús, y ahí estampé mi firma, luego se lo dije a Mario y tal, más adelante, y bueno, yo pensé que ahí había sido cuando ya había sido engendrado, pero no. Eso fue simplemente, lo entendí, como les digo, 20 años más tarde, que eso fue el refrendo de esa experiencia de vivificación que el Señor de moda soberana había obrado. Y bueno, el Señor seguía. No había acabado conmigo, por supuesto, solo estaba comenzando. Lo único que experimenté después de eso, en mis viajes, que viajaba por toda España para atender mi red multinivel, Madrid, Vigo, Navarra, por todos sitios, ¿no? Barcelona, incluso llegué a Sevilla, yo qué sé. Y estaba viajando por ahí, también aquí en el País Vasco, por supuesto. Me hacía casi 100.000 kilómetros al año, cuando aquello, imagínense. Y yo, pues en esos viajes, pues sí empezaba a soltar, como que Dios... Porque después de aquel día que firmé y me entregó el librito y me dice, digo, yo, bueno, ¿qué tengo que hacer? Me dijo, bueno, pues lee la Biblia. Pues yo empecé a leer la Biblia. Yo había intentado muchas veces antes, porque mi padre era católico y tal, y de forzarme a leer la Biblia, y pues era un aburrimiento, y era pues como leer Telespasacalpe o algo así, ¿verdad? Pero esta vez la Biblia empezó a ser un poquito diferente, yo le notaba cierto regustillo ya, y sí sentía en esos viajes, me iba solo, que sentía como que alguien había ahí arriba, que era como ejercía una paternidad hacia mí, etcétera, ¿no? Como que Dios Padre empezaba a ser un poquito más real. Eh, Básicamente no ocurrió nada. Vino después, perdón un segundito.
Bien, pues eso, simplemente sentía cierta paternidad espiritual de alguien ahí en el cielo pues que estaba por mí, ¿no? Y bueno, pues otras casualidades de esas del Señor. 3 meses así aproximadamente más tarde, el 23 de abril, yo tenía que bajar a Madrid y me llamó pues el líder de mi grupo, que le habían pedido, Mario y Betty Orsini, que si, como sabía que yo iba por Madrid, ellos habían dejado una maleta aquí en Bilbao, que a ver si yo se la podía bajar. Y pues bueno, yo se la bajé, me cité con ellos en el Holiday Inn en Madrid, allí pues cerquita del Bernabéu, si alguno lo conoce. Y pues cambiamos unos regalitos y él al final ahí pues me dejó unos libros, y me marché pues a continuar a hacer el negocio. Cuando aquello ya estaba con el agua al cuello, tenía que dormir en el coche para no gastar en hoteles ni cosas de esas. Y entonces pues a última hora de la noche pues ya me retiré a Aventurada, un pueblecito a las afueras de Madrid, como a 30 o 40 kilómetros, allí en una zona de cafetería donde aparcan camiones y todo eso. Pues yo fui, me compré un bocadillo, me lo comí y empecé a ojear, pues eso ya eran yo creo que serían la 1 o las 2 de la mañana. Empecé a ojear esos libros, como era tarde no me los iba a leer, pero los empecé a ojear. Eran otro libro más, en este caso que hablaba de la oración de fe, también la oración del pecador, pero hablaba luego del bautismo del Espíritu Santo y de la sanidad divina, añadía eso. Este era un libro de Kenneth Copeland, otro de los famosos de la prosperidad, pero con muchos versículos bíblicos que hablaban del bautismo del Espíritu Santo y todo eso, ¿no? Ojeé los otros, eran la autoridad espiritual de Kenneth Hagin, el que les hablé antes, también basado en las 2 oraciones de Efesio, que marcó un hito importante en mi vida. El Señor ya estaba dirigiendo todo de una forma magistral. Y un libro también de esto de lo que dices recibes, ¿no? De Don Gosset, un canadiense, bueno, un poquito desviado en cuanto a ese tema, pero también lo leí. Y eso es más tarde, ¿no? Y Buenos días Espíritu Santo de Benny Hinn. Entonces esos estaban ahí, los aparqué y simplemente pues como yo pues era tarde me puse a leer el folletito, leí lo del bautismo del Espíritu Santo, lo de la sanidad divina y dije, bueno, pues ahora lo que toca pues es el bautismo del Espíritu Santo. Y entonces pues me acomodé en el asiento de atrás del coche y allí le pedí al Señor que me bautizara con el Espíritu Santo. Yo no sabía nada y pues bueno, con mi fe sencilla tuve una experiencia allí dramática, maravillosa. Sentí como el Señor entró pues desde arriba o me cubrió desde arriba y desde arriba de la cabeza eran como olas de bendición, de amor líquido, como un río, como ustedes lo quieran llamar. Y yo pues empecé a sentir amor, veía las estrellas, veía como que era todo nuevo, era una presencia del Señor maravillosa. Cada vez que hacía una oración, oraba el Padre Nuestro, las cosas que yo sabía o tal, otra vez esas oleadas de arriba a abajo, y eso, bueno, me tuvo toda la noche despierto. A la mañana siguiente me fui al hotel, a las 8 de la mañana ya estaba allí, les llamé a Mario y a Betty, bajaron, me dijeron que les contara, se hacían mucho énfasis a ver si había orado en lengua y todo eso, en fin. Y le dije que no, pero subimos a la habitación, nos cogimos en corro, él oró en lenguas y yo también, y bueno, pues yo como que sentía aquí, pero que no, ¿eh? Y bueno, pues me marché, salí, como era el tercer piso y estaba el ascensor ocupado, pues me tiré escaleras abajo, según empiezo a bajar, como si algo tocó mi lengua y empezó ahí la lengua como que se movía sola, y el Señor que me decía soy yo, tal, no sé qué, un gozo, una maravilla. Bueno, y ahí comenzó mi luna de miel con el Señor, que duró pues unos meses o lo que sea. Yo hablaba con todos, oraba, les contaba, oraba por otros, recibían el bautismo Espíritu Santo también. Yo no había pisado una iglesia, gente de mi red. Llegué a casa, a mis hijas les conté, mis hijas recibieron al Señor, luego empezaron a ir conmigo más tarde a la iglesia, en fin, todas estas cosas, empezamos a congregarnos y esa fue mi primera digamos, unción de poder, el bautismo del Espíritu Santo, ese es el revestimiento. La unción de vida primera es interior, esa fue exterior, es el poder, que viene con ciertos dones y con ciertas cosas, ¿no? Bien,
simplemente yo pues seguía carteando con Mario y Betty Orsini. Ellos al final me pusieron en contacto con Roberto Ricci, ese misionero del que les hablé. Un día nos entrevistamos en uno de los seminarios o convención que hubo. Me regaló un libro que se titula Vida Cristiana Normal, de Wasman Nee, y aquel libro pues yo pues prácticamente no entendía mucho porque era muy profundo para mis niveles, pero como yo sentía que ahí había algo maravilloso, me lo leí, yo creo que al final como 10 veces, y bueno, pues el Señor me hizo entender lo que era Romanos, la epístola a los Romanos, la sangre, lo que es la cruz, etcétera, etcétera, que la sangre nos limpia los pecados, y la cruz, que es lo que acaba con nosotros, que somos la fábrica del pecado, etcétera, etcétera. Y así fue mi vida, pues avanzando, ¿no? Comencé, como les dije, a congregarme. Había 2 iglesias para elegir, al final elegí una, que era de Asambleas de Dios. Allí empecé a congregar, empecé a recibir mucha bendición en las predicaciones, en la alabanza, en la manifestación del Señor. Bien. Y bueno, más adelante, una vez más, de forma providencial, esto ya fue en abril del 93, en una convención anual en Valladolid. Otra vez tuve un encuentro con Roberto y Loli Ricci, que me hicieron un gráfico, que yo, si ven los vídeos que tengo ahí del bautismo, en el canal de YouTube hay uno que se ve como un gráfico, donde explicaron, y yo entendí de una manera tan clara que era el nuevo nacimiento, o sea, que era el engendramiento, en realidad, que ellos llamaban, o llamábamos entonces el nuevo nacimiento, ¿no? Sin saber que eso simplemente es el engendramiento, ¿no? Pero lo entendí de una forma tan maravillosa que bueno, me abrió los ojos de una forma. Como ven, el Señor siempre al frente guiando. Bien. Después pues empezaron a venir, porque cuando uno recibe el bautismo del Espíritu Santo y entra en la 4ª dimensión, después de la primera luna de miel, pues viene la luna de hiel, cuando el Señor permite que seamos llevados al desierto para ser tentados por el diablo como él. Y el diablo pues empezó a actuar. Y una vez mirando libros de estos de autoayuda para el negocio, en el Corte Inglés y todas estas cosas, en Bilbao, pues yo estaba mirando libros y de repente siento como un ungimiento aquí atrás, ¿no? Yo, desde aquel día que el bautismo del Espíritu Santo, para mí ya no existió más que el Señor y el Señor. La Biblia, los libros, la iglesia, las reuniones, las cassettes, todo. Yo dejé el fútbol, yo dejé la televisión, yo dejé absolutamente todo, porque además en el negocio también nos habían dicho que saliéramos de todo eso. Y bueno, estaba enfocado completamente en eso, ¿no? Pero el diablo vino a engañarme imitando ciertas manifestaciones que yo tenía por la noche en casa, casi cada noche una fiesta con el Señor, durante mucho tiempo, donde el Señor venía y sentía su presencia y oraba y tal. Y pues tenía ciertas manifestaciones físicas, pero el Señor saben que nos empieza a quitar esas cosas físicas porque el diablo las puede imitar. Y el diablo empezó a imitar eso. Y entonces pues yo sentí como un cosquilleo ahí en mi nuca, como un ungimiento por detrás, y hizo que me diera la vuelta, y justo enfrente veía libros del método Silva del control mental, que si alguno quiere profundizar en eso, también tengo un artículo en el blog Tabernáculo, y que pronto voy a poner también en vídeo. Es un sistema que dicen de control mental, pero en realidad es de entrar en un descontrol mental, porque es invitar a los demonios a que sean tus espíritus guías y demás. No entro en más detalles. El caso es que yo me cogí esos libros y empecé a leer, y también cuando lo leía sentía pues como una emoción y una cosa y un deseo tal, ¿no? Y bueno, empecé con eso, ¿no? Y eso me llevó a... Luego algunos me decían en el negocio, que estaban haciendo negocio conmigo, tal, tienes que ir a hacer el cursillo, porque hacían cursillos y tal, y no sé qué, no sé cuánto. Y al final, después de tanto insistir, y después con esos libros y no sé qué, pues decidí, no, esto me va a ayudar a hacer el bien, si te lo disfrazan de así, a encontrar algo que se te pierde, a dejar de fumar, quizás a sanar cosas y a sanar a otros. Unas mentiras, porque, bueno, a cuesta de eso los demonios pueden hacer al principio muchas cosas, pero bueno, te metes, pues eso, en el mundo diabólico y al final acabas cogido, ¿no? Le abres la puerta al diablo de par en par, que es lo que me ocurrió a mí. Y entonces al final accedí,
A mi mujer casi la empujé, que ya no quería, el Señor maravilloso, que ya no quería, pero al final, pues como yo tanto insistí, vino conmigo y ella como no era salva ni nada de eso, pues quedó realmente yo, bajo mi punto de vista, en aquel entonces quedó completamente pues a merced del diablo, ¿no? Y lo sé pues porque en una de esas, allí el que hacía el monitor del control mental le dijo, oye, esa flor que tú estás mirando es así, 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 ¿no? Y la otra dijo, sí, no, nos quedamos todos como diciendo tal. ¿Y qué es eso? Pues es los demonios en ella mostrándole a los demonios de él lo que estaba visualizando. Ni más ni menos. Eso lógicamente yo lo supe después, porque así funciona el diablo. El caso es que puse en peligro, lógicamente, mi matrimonio, que al final acabaría perdiéndose irremediablemente, después de mucho tratar y porfiar. Y además, pues más adelante me ofrecieron llevar a mis hijas a un cursillo superior que había en Madrid, que bueno, porque yo ya como había leído luego, hasta el Señor trajo un libro que hablaba muy claro del control mental y el Señor ya me lo había mostrado a mí dónde estaba ese truco, ¿no? Porque me fue dando discernimiento a medida que iba creciendo, leyendo la palabra, leyendo libros, y eso me confirmó completamente cómo funcionaba ese sistema de endemoniar a la gente y de descontrol mental en realidad. Y bueno, gracias a eso no llevé a mis hijas porque ellas se estaban yendo por mis hijas. Si yo hubiese llevado a mis hijas a Madrid, pues ese cursillo seguramente se las habría entregado a Satanás. Y bueno, imagínense, eso sería un conventículo satánico ya más bien. En fin, ¿qué les voy a decir? Pues este era el asunto. Viene después eso, el desierto, entonces lógicamente ya empezó a desatarse en mí una lucha feroz entre la influencia diabólica tremenda por un lado y el bautismo del Espíritu Santo por otro, con experiencias con el Señor que habían sido tan fuertes y luego que vinieron más tan maravillosas que a mí me producían un hambre y una sed que a pesar de la lucha con el diablo y con los demonios, pues no había forma de pararme, ¿no? Pero claro, eso te lleva a un dislocamiento, una disociación que te lleva al final al paroxismo de sufrimiento y a la esquizofrenia, que es a un doble ánimo completo porque estás dividido entre la atracción por aquí, la atracción por allá y como todavía no has aprendido el discernimiento, pues eso te lleva a unos sufrimientos, pues como les digo, al borde del paroxismo, ¿no? Bien, bien, ¿qué más? Después, pues, en un viaje de liderazgo en Chipre, pues tuve otro encuentro con Roberto y Loli Ricci, les contesto y les decía que era como la Biblia, qué tal, les llevé el libro y no sé qué y no sé cuánto, y ellos me dijeron, no, qué tal, pero yo ya estaba, pues eso, con los demonios le ponen a uno, ya casi como que discutía con ellos y tal, ¿no? Pero ahí fue el primer freno y el primer cal que el Señor me hizo en cuanto a ese tipo de cosas, que al final, gracias a Dios, pues las acabé aparcando, ¿no? Bien, ahí ya pues en la iglesia empiezo a recibir ya mis primeras palabras proféticas, eran profetas, yo les llamo las primeras profecías, palabras proféticas estratégicas. El Señor nos da las lámparas, que son las palabras tácticas, pues a corto, medio plazo, y después las lumbreras, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino, que son las que nos orientan más a largo plazo, ¿verdad? Sobre todo para que caminemos en la noche, la lámpara y las lumbreras, ¿no? Y me fue dando palabras proféticas, me vio dando experiencias tremendas. Una vez tuve un éxtasis tremendo en una adoración, en un culto, que yo le llamo el abrazo cósmico divino, donde el Señor vino sobre mí y yo sentí como que cada célula de mi ser era abrazada por Dios y era amada, cada célula, ¿no? Era como una absorción en Dios y como un abrazo que le digo de que el Señor no te abraza, si te abraza cada célula, ¿no? Te estruja de tal forma que yo mis lágrimas caían, pero a chorro vivo, a chorro, no es una exageración porque en el suelo se formó hasta un charquito pequeño, ¿no?
Bueno, cosas así que a uno le producen hambre y sed, ¿no? Por eso es el Señor que lo hace todo. Nosotros no tenemos ningún mérito, ninguna gracia. Él nos elige y Él vino y sabía que con eso, pues como si leen cantar de los cantares, Él nos cela y luego se va para que le persigamos, etcétera, etcétera, y para estirarnos y para que nos consagremos y vayamos avanzando en ese sentido, en esa dirección, ¿no? Vinieron pero también empezaba a manifestarse debido pues a esas ataduras diabólicas que ya vinieran de antes, de herencia o de pecados o del otro, y también pues las que vinieron con el tema del control mental, donde yo le abrí la puerta al diablo de par en par, y entonces pues venían también rebeldía y todas estas y de cosas. Yo empecé a la iglesia a echarles la bronca allí, me levantaba, decía, y el Señor luego al final tenía que pedir perdón, un domingo sí y otro también, ¿no? Ese era el tema, yo no sabía, yo pues metía la pata y me arrepentía, pedía perdón, pero volvía y no podía parar, no podía dejar de hacer eso, ¿no? Y bueno, pues ahí vinieron también sueños, visiones, cosas de este tipo, que son dones del Señor, y vino palabras proféticas. Una de ellas vino la interpretación que me pusieron las manos, que el Señor te va a dar el don de interpretación de sueños y visiones. Después vino un sueño que tuvo mi hija, el Señor me dio una interpretación de una forma maravillosa. Después vino también la mujer del pastor de la iglesia, en una reunión de oración, tuvo la visión famosa, que ustedes la conocerán seguramente si han escuchado mi grabación del libro Finisterre, al borde del Jordán, tienen los audios aquí en YouTube. Esa es la que da origen a mi libro, la interpretación de las dos matas, que son la incredulidad y la murmuración o queja, la incredulidad o el miedo, la murmuridad o la murmuración y la queja, que ya sabe que los antídotos son la quietud, que nos da la paz, y contra la queja es la alabanza, que nos da el gozo. Y bueno, eso da lugar a un libro, la interpretación de esa visión, que se llama Finisterre, al borde del Jordán, como les digo, y que es el llamado de mi vida, que es el llamado de la Iglesia en este tiempo a la Odisea, y es un llamado también a nivel personal a llegar hasta las últimas consecuencias con el bautismo de fuego, morir a la carne y entrar del otro lado al reposo de Dios, al salón de Dios, cruzando el Jordán y dejando al hombre muerto sepultado en el Jordán. Y bien, pues así llegó esto, ¿no? Todas estas cosas y estas operaciones, y el que yo tenía pues cierto éxito, que no tenía nadie en la iglesia llevando a gente, o que el Señor me usaba con el bautismo Espíritu Santo para que la gente recibiera el bautismo Santo, llevé a la iglesia a ver, pues eso decía que yo me empezara a infatuar, y el Señor empezó a hablarme de eso. El Señor me reprendió varias veces, pero ya al final, como yo no pude contenerme, pues llegó un momento que hasta me echaron de la iglesia, me excomulgaron porque les canté las 40 y les dije un montón de cosas que a lo mejor eran verdad, pero ni era el momento, ni era el tiempo, ni era la forma para haberlo hecho, y eso causó que me echaran de la iglesia. Y bueno, empezaron mis problemas, mis cosas en casa, todo esto, ¿no? Ese es como les digo, el bautismo de fuego, ¿no? Bien, vino una palabra de un profeta donde el Señor me decía: admiro tu valentía y tu coraje, ¿eh? Mi tiempo es mi tiempo, pero mi tiempo es mi tiempo. Así me lo enfatizó 2 veces, y yo supe que era que me tenía que callar, que me tenía que estar quieto. Pero el Señor, eso que me decía de las matas y de llegar a la quietud y al reposo, yo no lo podía hacer. Claro, yo lo había recibido por revelación, pero el Señor tenía que hacer carne esa visión en mi propia vida, en mi propio corazón. Yo tenía que convertirme en el mensaje, y para eso el Señor me iba a llevar a través de un bautismo de fuego, me estaba llevando ya, que iba a llevarme pues a sufrimientos tremendos y a pérdidas tremendas de trabajo, familia, enfrentamiento en la iglesia, enfrentamiento con mi familia de la carne, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, Señor siguiendo dándome, pues eso, una de cal y otra de arena, más visiones, más cosas, más tal. El Señor te usa aquí y allá, pero luego el Señor al final te trae por otro lado pues las pruebas, porque eso es lo que te prepara para afrontar las pruebas, ¿no? De acuerdo que una ocasión ya llegó el tema también el Señor, yo al pastor le senté y me fui allí con una hoja con un montón de defectos y de cosas malas que hacían en la iglesia, y ahí él sentado en la oficina enfrente de mí, yo le empecé a reprender y a regañar punto por punto. Y llegó un momento, pues supongo que sería la mitad de la lista o algo así, cuando yo sentí la presencia de Dios cubriendo al pastor, y yo sentí un
un pavor de muerte que durante las próximas horas yo no sabía dónde meterme. Yo creía que me tragaran las piedras, como dice también la escritura, ¿no? Y entonces, pues bueno, tuve esa experiencia y tal. Yo antes me sentía, yo había llegado de los últimos, me empecé a sentar en el banco delante de los bancos delante de la iglesia, no me importaba que ahí había gente que llevaba tiempo, tal, yo allí, bla, 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 ¿eh? Y cuando tuve esa experiencia, el Señor como me hizo que me bajara y me fui hacia atrás y me empecé a sentar en los bancos de atrás. Pero ni esas cosas me frenaron. Como les digo, al final el Señor hizo que metiera la pata hasta fondo y vino pues esa reprensión y esa excomunión de esa iglesia, ¿no? Que por otro lado, pues el Señor estaba hablando y llamando a la santificación y ellos no obedecían. Yo veía que el Señor lo que estaba llamando a la iglesia es que dejaran de las actividades, el activismo y todo eso, porque primero había que santificarse, no había ningún fruto, había pecado en la iglesia, todo esto, y yo pues me enervaba porque el Señor me había hablado de todo eso y ellos no hacían. Ellos escuchaban profecía tras profecía y por aquí les entraba y por aquí les salía, y sin tocar nada de la masa cerebral. Es decir, yo pues vivía en eso. Y el Señor decía, quería que fuera un profeta mudo hasta que llegara el tiempo. Y no lo conseguí, no lo conseguí por más que lo quise. Bueno, diría que así llegó también el Señor al final otro profeta a la iglesia. Y yo le estaba contando todo lo que hacía el pastor y que no sé qué, no. Lo había traído a mi casa una vez anterior también a comer y tal. Y una vez que vino otra vez a la iglesia de visita, a predicar y todo esto. Y entonces cuando yo le empecé a hablar así del pastor, les digo, pues que el Señor te reprenda. O sea, él se dio cuenta o fue guiado por el Señor para reprenderme. Y a partir de esa palabra de reprensión, pues ahí se precipitó todavía más la leña que iba a venir y que empezó a venir a mi vida, leña y leña y leña, pruebas y sufrimiento hasta, como les digo, hasta hartarse. Bien, después vinieron los libros de Rebecca Brown, eso me ayudó a liberarme de muchas cosas y a llevarme a una consagración, porque el Señor también te va llevando pasos de consagración cada vez más a fondo, cada vez más a fondo, y yo pasé con un papelito en mi casa, en mi mano, al altar, arrodillado, levantado, ahí arrodillado, levantaba así el papel en la mano para que vieran todos que yo estaba haciendo ahí algo y para que los ángeles fueran testigos y Satán fuera testigo que yo me estaba consagrando. Y el arma que yo le pedí, porque iba a ser un reto a muerte, yo fui guiado por el libro de Rebecca Brown a hacer eso, yo lo que leía en los libros me lo tomaba tan en serio como era todo para mí, o el Señor me hablaba y me decía que yo entendía que era para mí. Pues fui allí y el arma que le pedí al Señor, es decir, yo, Señor, lo que quiero es que me bendigas para que yo no te traicione, pase lo que pase. Fue un pacto a muerte, prácticamente consagración absoluta, donde Satanás había amenazado que iba a conocer sufrimientos mentales y espirituales que yo ni me imaginaba que podían existir. Y así fue. Yo viví luego con una persona que el Señor me usó para llevarlo a Cristo, para que recibiera el bautismo espiritual, con el otro que fue pues como pues si eran Elaine y Rebeca, pues en este caso era yo y ese compañero. Y vivimos una experiencia pues casi calcada a la de Rebeca, sin esas apariciones y manifestaciones del demonio en la lucha con los satanistas, pero a un nivel espiritual pues muy similar o muy paralelo, ¿no? Después vino otra consagración más, que una predicación en una conferencia de hombres, Enrique Bremer, pastor de, lo mencioné el otro día en algún vídeo, de Tijuana, México, predicó del río Ezequiel y cómo pues iba uno metiéndose y que llega un momento que el río crece y ya uno no puede cruzar, no lo puede vadear, simplemente es arrastrado por el río y pierde el control completo de su vida. Los eventos empiezan a ocurrir y uno no puede, no tiene el control, no lo puede parar, no lo puede evitar, simplemente las cosas te arrastran, los sucesos te arrastran. Él también en esa predicación habló de aprenderse Romanos 8, el capítulo ese, en los dos sentidos, los versículos en orden normal, del 1 del 1 hasta el final, y por otro lado, desde el final hasta el 1. Yo pues me lo empecé, pues eso, y eso me sostuvo en la prueba final que vino, que fue la que me llevó a la rendición. ¿Y por qué me llevó a la rendición? Porque después de eso pues vino mi primera salida del hogar, motivado porque yo
pues creyendo que estaba haciendo bien, y como yo imponía y trataba de imponer, pues eso a mi ex esposa y a mis hijas y a los demás, pues lo que yo creía que era para mí, se me dio para mí, yo que trataba de imponer a los demás, pues me he ido una drogadicta que vino a la iglesia, que tal, que no sé, que tenía problemas y no sé qué, y que yo ya, el Señor me había usado con ellas para que recibiera el bautismo del Espíritu Santo y tal, y después ella había vuelto a esa por ahí. Yo le dije, pastor, me la encontré otra vez, que había vuelto, estaba hecho un desastre, dejó de ir a la iglesia, tal, y como que sentí que el Señor me decía que me la llevara para casa. Y le preguntaron, me dice, sí, le pregunté primero al pastor, por si acaso, porque yo ya le daba y tal, y digo, no, y le pregunté al pastor, y me dice, sí, ayúdala. Y él me dijo que la ayudara, pero claro, no se imaginaba que yo me la iba a llevar a casa después. Y unos días más tarde, cuando ocurrió y tal, porque veía que lógicamente si estaba ahí, luego iba a la droga otra vez, si no estaba alguien con ella, pues todo el tiempo no había forma de ayudarla, ¿no? Y entonces la metí ahí sin consultar a mi ex esposa ni nada, y lógicamente estuvo allí, pues no sé, tengo 3 semanas, un mes, y la chavala durante ese tiempo hizo unos avances increíbles, cambió su imagen, lo otro, el Señor la estaba bendiciendo grandemente, vimos la manifestación del Señor de muchas formas y tal, pero claro, me llegó una carta del abogado de mi mujer de que tenía un plazo de no sé qué para abandonar, y ahí fue mi primera salida, tuve que irme a un sitio, no saben ustedes ese dolor, la llorera, lo que yo me pasé con esa situación. Y ahí pues encima me marché con un negocio que había yo creado, impulsado tal, pero que el Señor, desde que yo me metí, fue un Ismael que engendré por la impaciencia y por estas cosas, y que no había funcionado, ¿no? Y entonces, pues nada, no hubo forma de echarlo a andar de ninguna manera, y, y yo estaba pues pensando, había salido también con un poquito de dinero que me había que tenía, y yo pensé que ese negocio iba a funcionar, y bueno, dinero para pasar simplemente 3 meses de alquiler que tenía. No tenía para más, y entonces yo veía que se acababa y que el negocio no echaba a andar. Yo pensaba, bueno, ahora el Señor me va a demostrar aquí a todo el mundo que yo soy el cheche de la pradera, y voy a quedar aquí, va a empezar a hacer milagros el Señor. Bueno, todo esto va a ser ya terrible, ¿no? Y de verdad que me fue acercando. Yo me veía ya pues atrapado. Bueno, el caso es que yo pensando que iba a ser no sé qué, la verdad que el Señor me encerró, me vi atrapado, pasé miedo, me vi en la calle, me vi ya sin como un mendigo. Es más, además el Señor como me obligaba, y veía a alguien encima de lo poco que tenía, les daba una limosna o lo que sea. Me vi de verdad en una situación donde yo sentía que los perros tenían mejor vida que yo, y deseaba ser un perro para que me cuidaran, para que me alimentaran. O sea, pasé un miedo que ustedes no se pueden hacer ni idea, hasta que un día llegué a la situación que regresando allí no podía más, caí de rodillas y le digo, Señor, no puedo más, me rindo, dimito, no quiero ese ministerio, lo único que te pido, y esto le recordará lo del hijo pródigo, es que me des un trabajito, aunque sea de portero, en un condominio que dicen en América, en un edificio que decimos aquí, ¿no? De pisos, de apartamentos, y que pueda leer y que pueda ir a la iglesia y tal. Es lo único que te pido. Y yo he pensado que el Señor me va a decir, no, hombre, ¿cómo te vas a rendir? Tienes que hacer, tienes que seguir, tienes que intentarlo más. No, no, no. El Señor me dijo, ya era hora. Ahora quédate quieto, quítate de en medio y déjame hacer a mí. Esas mismas palabras parecidas las recibió también, si ustedes leen el Cómo escuchar la voz de Dios del doctor Stephen Jones, pues casi idénticas palabras, ¿no? Y supongo que es la experiencia que pasamos todos. Bueno, eso me llevó a la rendición, ¿eh? ¿De acuerdo? Y bueno, después de la rendición, entonces el Señor obró de una forma, bueno, que no vamos a entrar en detalles, hizo que pudiera regresar a casa en el último día, porque fue en el último día que se me acababa el alquiler, y ya no podía haber pagado el siguiente, regresé a la casa, me pusieron como condición, fíjese, tuve que pasar por una humillación, ellos pensaban que yo ya me estaba volviendo, que tengo que tratar con un psicólogo cristiano de la Iglesia Apostólica, o sea, un pentecostal de esos todavía más exacerbado, que había sido obispo anglicano, y resultó que
para que me tratara, ¿no? Y resultó pues que era la persona que el Señor tenía aparejada, una persona con mucha profundidad espiritual, y entendió el proceso que yo estaba viviendo. El Señor a mí me estaba hablando a esas alturas de que tenía que morir, de que tenía que estarme quieto, de que tenía que hacer las obras, de que incluso tenía que dejar de orar, y él entendió, ¿no? Él me iba a decir, bueno, yo la verdad que he entendido a cientos de personas y en tu caso es un caso muy singular. Y él pues entendió, era la única persona probablemente capacitada para entenderme, la gente de que me rodeaba en la iglesia, todo eso, pues estaban a otros niveles que ni se imaginaban lo que yo estaba viviendo, ni podían tener ni idea, simplemente pensaban que yo estaba loco, y él fue pues ese José de Arimatea que el Señor usó para ungirme para la sepultura y para entender eso. Me dijo, sí, pues vamos a ponernos de acuerdo, vamos a poner un día, una semana, tú entras al sepulcro, te quedas quieto, y ahí esperas a que el Señor abra la puerta. Y eso pues duró para mí una experiencia, una semana, una experiencia sepulcral, no entro en detalles. Al cabo de una semana yo no escucho por otra vez la voz del Señor. Fue una semana de cortar con todo, con la oración, con los libros cristianos, al que uno no sabe qué hacer, se siente vacío, se siente como falta de aire, se siente con una sensación extrañísima. El caso es que, bueno, vino esa vida de resurrección, que es la que yo estaba esperando, que es simplemente la alborada del nuevo día. Bien, yo pues no sé si aquí o un poquito antes ya, fíjese lo que había pasado, que yo ya sentía temor de coger un libro, de comprar otro libro, ¿no? Porque parece que en los libros Dios me había ido llevando a este tipo de cosas, y cada libro para mí era una exigencia nueva, como el Señor que decía, más aquí, más aquí, más aquí, más aquí, ¿no? Y a mí ya me daba hasta pavor comprar un libro, pero por otro lado mi necesidad y mi sufrimiento era tan fuerte que no podía dejar de leer, ¿no? Y buscar. Bien, eh, después de eso el Señor nos dio un año de margen, donde equilibró nuestro presupuesto por primera vez en muchos años. Yo creo que después de que me había casado, 20, a los 15 o 20 años de eso, y, Y bueno, eso fue por un año, pero al cabo de un año, como mi ex no dio ningún paso de consagración, mis hijas sí habían venido conmigo a la iglesia y estaban yendo conmigo, una de ellas se había bautizado, las dos habían recibido el bautismo del Espíritu Santo, tal. Pues bueno, entonces el Señor me llegó el tiempo, me puso un plazo, me dijo, precisamente a través de esa conferencia, no de una conferencia, que yo dijera que si a partir de tal fecha ya no abría un poco la persiana para que entrara la luz, pues que me iba a tener que marchar. En este caso, la otra vez ya me echó, en este caso, yo no podía entender, yo pensé que el Señor iba a orar, pero nada, ¿no? Y vieron tres pastores que se levantaron contra mí, el Señor me dio una visión de los tres caballos negros para que no me dejara, porque me querían llevar a un psiquiátrico. El Señor me tenía varado, había cerrado otra vez la fuente de financiación y estábamos otra vez pasando mal, y era lo que estaba haciendo para presionar a mi esposo, para presionarme a mí, para que esa cuerda que se estaba tensando o cediera a mi esposa y viniera con nosotros, o bien que se rompiera ya esa situación conyugal, porque después de tantos años y del cambio que el Señor había hecho en mí y que ellas habían notado y que había sido evidente para todo después de mi sepultura, mi muerte, sepultura y resurrección, pero ella ni con eso quiso, pues entonces el Señor dijo, pues ya es el momento de llevarla ella también al Valle de la Decisión. El caso es que ya llegó la fecha y nada. Y yo, pues el Señor, estaba muerto y aterrado de miedo, pues no entendía cómo el Señor me podía hacer pasar otra vez por esa experiencia, pero el Señor lo quiso así, y él dijo, yo quiero obedecerte, Padre, pero estoy muerto de miedo si tú no me quitas el miedo. Y el Señor, de una forma sobrenatural, me quitó el miedo con la ayuda de un discípulo que yo tenía, que el Señor me había permitido ganar en ese año, pues me dejó dinero pues para poder pagar 2 o 3 meses de renta en un sitio, la renta inicial de una habitación de un piso, no un piso, sino una habitación, y para poder comer algo, aunque sea bocadillos o lo mínimo durante un tiempito, ¿no? El negocio estaba muerto, estaba completamente cerrado, que yo había iniciado, ese Ismael que yo había engendrado, que el Señor no permitió que saliera ni una sola contratación, por mucho que me esforcé, por mucho que traté, no hubo nada que hacer. Sin embargo, pues en esta ocasión, pues el Señor empezó a
a decirme, hiciste lo suficiente, ahora quédate quieto, no hagas nada, fíjese, estoy fuera de casa, alquilado otra vez, y encima el Señor te dice que te quedes quieto. Bueno, pues el Señor, un negocio que había estado muerto ya por casi un año, 2 años, y de repente empiezan a llamar gente y me empiezan a contratar servicios. Tenía un servicio de coches, el negocio era coches clásicos para bodas, y empezó allí pues una bendición tremenda, que no quiero entrar en detalles, como digo, en muchos detalles, y fue una mezcla también de bendición, de pruebas, de esto, del otro, y hasta que llegó la prueba final, que fue cuando el Señor me dijo un día que me iba a quitar yo estaba esperando todos esos años, sufriendo tal, fuera de la casa, las niñas, las hijas, ¿eh? Y el Señor va un día y me dice que no, que se la va a entregar a otro hombre. Bueno, pues un día en el coche con este compañero que le digo, y discípulo, pues oro, le digo, Señor, bueno, Señor, si tú quieres eso, pues yo lo acepto y tal, y no sé qué. Y pasó poquito tiempo, yo la vi al de un tiempo, pues eso, venir de frente a mí, caminando de la mano de otro hombre, y yo me crucé con ella. Para mí fue aquello como una espada que atraviesa tus entrañas, tu corazón, un dolor increíble, ¿no? Y me temblaban las piernas, llegué a casa, no podía hacer, y cuando vino mi compañero, y estaba viviendo ya con él, porque también nos habían echado de casa a los dos, a él también, porque se bautizó, su esposa lo votó, y oramos y le entregué al Señor, y en medio de aquel dolor tan profundo el Señor me dio lo que yo le llamo el anestésico de gozo, un gozo sobrenatural que sobrepujaba ese inmenso dolor, pero el dolor no desapareció, estaba allí, pero el gozo era superior. Tanto es así que al día siguiente una persona que hacía tiempo que no me veía me dijo, oh, Chema, qué aspecto tienes más formidable. Y yo para mí pensé, digo, hoy si supiera lo que estoy pasando, ¿no? Bueno, ¿para qué les digo? Eso es lo que fue en ese tema, y ahí fue cuando vino el gozo, que yo se lo estaba pidiendo al Señor. También anteriormente había tenido por primera vez acudir al tribunal celestial. Previamente el Señor me llevó a restituir, a pedir perdón a personas que yo había pecados incluso pues de cuando era chaval, o con 14, con 12 años, así que el Señor te recuerda. Y si uno quiere libertad total, tiene que ir a confesar todos sus pecados y a una restitución completa y total. Y entonces, después, libre de todo eso, pues yo fui guiado por otro libro de Rebecca Brown, Maldiciones sin quebrantar, al Tribunal Celestial, y apelar para que yo pudiera tener el gozo. Yo ya tenía la paz de Dios, pero no tenía el gozo, y estaba pasando todavía todas esas pruebas con el rompimiento definitivo del matrimonio, de la familia y de todo eso. Y entonces, pues vino esa situación, ¿no? Y, y ahí empezó un ministerio, empezó la senda real, empezaron milagros, el negocio que estaba muerto empezó a funcionar, y fue una época de milagros como yo nunca he visto, a pesar del dolor y del sufrimiento de estar solo y todo eso, pues el Señor empezó a usarme. Hubo personas drogadictas, lo otro, problemáticas tal, que el Señor nos usó o me usó para llevarlos a Él, etcétera, etcétera. Fue una época dolorosa, pero al mismo tiempo preciosa en cuanto a la presencia del Señor, en cuanto a la manifestación del Señor. Bien, al final ya estamos terminando. Bien, vinieron más palabras proféticas, vino la consagración para el gozo, entregando lo que el Señor me estaba pidiendo, que les he dicho. El Señor, una palabra profética me dijo, entrégame lo que te estoy pidiendo. Era el último ídolo, que era precisamente mi ex esposa. Lo tuve que entregar, el Señor lo derribó. Y bueno, eso fue además, recuerdo en una conferencia con Jim Zimbala, que escribió Fuego Vivo, Viento Vivo, 3 libros que escribió un tal Jim Zimbala, un pentecostal de asambleas ahí en Brooklyn, creo que fue, el Señor lo usó muchísimo, y escribió libros y lo trajeron precisamente para la Convención de Asambleas de Dios de España. Y allí pues yo previamente confesé que ese había sido el último ídolo que el Señor había derribado. Bien, ya yo había empezado a congregarme, que fue otro error, con las iglesias de Salem, que el Señor me había dicho no vayas a explicar otra era, pero yo pensé, pues estaba prejuiciado por lo que me había enseñado, no te dejes de congregar y no sé qué.
Y bueno, creo que cometí un error. Bueno, el Señor al final los errores los usa para bendecirnos. Entré a Salem, pero ya después de eso el Señor nos saca de Salem, a mi discípulo y a mí. Vino una prueba de fe de 6 meses. Pensamos que el Señor nos iba a usar, nos iba a usar para comenzar un ministerio, pero lo que hizo el Señor otra vez es encerrarnos a él y a mí. A él le secó la inmobiliaria que había bendecido, había hecho unos milagros impresionantes que otro día quizás los pueda contar en algún momento. Y en este caso, es por más que hacía, no vendía un solo piso. Otra vez, y sí, todo era quieto. Él no tenía que hacer nada en la inmobiliaria. El Señor le traía un comprador, un vendedor y tal. Pero en esta ocasión, por más que él hizo, no sé qué, el Señor no trajo absolutamente nada. Y a mí con los coches era exactamente igual. Yo no tenía que hacer nada. El Señor lo hacía todo. Por eso fue una época de milagros impresionantes, de vivir en la senda real, en la senda de Isaías, en la senda de fe. Y bueno, una prueba de fe donde les digo nada más y nada menos que en 6 meses comimos 2 meses. El Señor a veces nos lleva a ayunar de forma obligatoria, pues no te queda más remedio. Pero es que además comíamos una semana, estábamos 2 sin comer, a lo mejor comíamos 3 días, así esto estuvo 6 meses, llegamos a estar delgados, sin fuerza al otro, también ahí vimos milagros a pesar de todo eso, y al final de una forma... pues humillándonos una vez más, el Señor nos hizo entrar en el ministerio de Remar, que es un ministerio de rehabilitación de marginados, drogadictos, etcétera, y nos hizo entrar en una segunda fase, no una primera, porque nosotros fuimos de la mano del pastor de la iglesia de Salem, porque le pedimos ayuda y él nos canalizó allí, estábamos sin casa, estábamos sin nada y aterrizamos en el ministerio en el que yo estuve los últimos años. Ya saben que con la vida de resurrección siempre viene el ministerio y el Señor nos llevó allí a los dos. Estuvimos poco tiempo en la segunda fase, el Señor nos llevó a Madrid, a mí me pusieron de gerenciar la empresa de trailers, de transportes, donde yo manejaba 6 trailers por España y por toda Europa, la gerenciaba, le pusieron a cargo de un negocio inmobiliario, de lo que es el ministerio y todo esto, y ahí estuvimos, pues ya ahí me tiré ya 11 años. Y bueno, pues yo cuando me estaba yendo bien en Terremar, pues otra vez me infatué un poquito bastante, y el Señor al final, pues después de haber levantado un negocio que ellos no habían conseguido en el Ministerio Remar que funcionara nunca, el Señor por lo menos me llevó hasta que yo conseguí que no hubiese pérdidas. Conseguí con su gracia, claro. Pero cuando empecé a infatuarme, el Señor paró el negocio y empezó la cuesta abajo otra vez. Al final tuve que salir de misiones, fui a la República Dominicana y el Señor me tuvo humillado, pero al mismo tiempo vi milagros, vi su provisión. Fue la cárcel de oro de los oficiales de José para mí, porque dentro de las circunstancias adversas el Señor te bendice, te tiene una cárcel como de humildades, y cuando ya me humillé y realmente me callé y empecé a aceptar todo lo que Dios tenía, y cuando el Señor me abrió vi la puerta abierta, pero como el Señor no me había mandado a atravesarla, yo no la crucé, me tuvo otro año más y al cabo de ese año después se cumplieron 5 de esa prueba, pues el Señor me abrió la puerta, regresé a España, vine al ministerio otra vez de Remar, me nombraron copastor, estuve en la oficina y fue una época de mucha bendición. El tiempo mejor en el ministerio. El Señor ya llegó el tema de la graduación en la Escuela del Espíritu y me dio el premio de graduación, fue mi esposa Piedad, y cumplió una profecía que me ha dicho, voy a redimir tu matrimonio, pero no con la ex que yo tenía, sino con una esposa nueva, que era cristiana y que gracias a Dios el Señor la había preparado para poder seguir el ritmo que yo llevaba. Y así ha sido, y en estos últimos 10 años pues, ha sido un periodo ya de acoplamiento, digamos, del matrimonio, donde estamos llegando pues, a un matrimonio tipo Sara, muy cerca de conseguirlo, si es que ya no lo hemos conseguido, donde hay un mutuo acuerdo y las decisiones se toman en común, donde la autoridad ya no tiene que ser necesaria. Y bueno, empezó el Señor también cuando pasó después de otra prueba y que renunciamos a apoyarnos absolutamente en ningún tipo de subvención del Estado ni de cosas de estas, nos abrió la puerta para salir del ministerio Remar. No teníamos nada, porque en Remar uno no tiene nada después de servir 11 años. Sin seguridad social y sin nada, pues salimos y bueno, nos dio un trabajo el Señor de 6 meses y a mí, que ya pasaron, y me quedaban ya solo 3, y a ella pues le dieron un contrato para cubrir una baja de un mes, de 5 días, podía ser de una semana,
El caso es que el señor la tuvo 6 meses, se le dio opción a cobrar el paro 3 meses, más unas prórrogas, no sé qué, y así hundimos peregrinos durante también de casa en casa, alquilando habitaciones, durante pues unos cuantos años también, como 4 años o 5 años, y al final, después de una prueba y renunciando a, como les dije, apoyarnos en Egipto de ninguna manera, renuncié a dinero, devolví dinero que me habían concedido, no lo quise coger, lo devolví, y entonces después de pasar un año también de otra prueba donde vivimos con el agua al cuello, pero cubrimos todo, jamás hemos devuelto un recibo desde que yo salí del Ministerio de Remar en 11, 12 años, jamás nos hemos retrasado en un solo pago, aunque hemos vivido, mi mujer tenía que ir incluso a andar largas distancias para ir a trabajar, y yo les voy a acompañar y así, no podíamos comer fruta, etcétera, etcétera, si nos daba fruta pues en el camino de un árbol de aquí, de allá, del otro, bueno, vimos la mano del Señor a pesar de la prueba, y después pues vino un apartamento totalmente, que es en el que estamos ahora, que el Señor nos regaló herencia, a la mujer que ella estaba cuidando, mi esposa, pues murió y le dejó el apartamento a ella, y algo más. Y gracias a eso pues estamos aquí. Después el Señor nos ha llevado a, ustedes saben, nos llevó, eso ya fue después de salir del ministerio, que es importante, a contactar con el ministerio del doctor Stephen Jones, que es lo que nos ha permitido entrar al nivel a la revelación de tabernáculos de una forma maravillosa. Hemos comenzado, como saben, hace poco el brote de granero de José, los vídeos, incluso el Señor por primera vez en todos estos años trajo a alguien al que hemos podido bautizar, etcétera, etcétera, y vemos como nubes pequeñas ahí en el horizonte, como las que veía Elías, donde el Señor está anunciando que viene la época de que el ministerio va a salir ya un poquito al exterior de una forma. Hasta ahora ha sido algo puramente online, pero también el Señor lo ha bendecido. Bien, pues esta es esta primera parte, como les digo, y ahora vamos a terminar, que es muy breve, con la segunda, pero ya vamos a ir con el otro sistema, así que de momento hacemos un corte aquí y ahora estoy de nuevo con ustedes. Bueno, pues aquí estamos ahora en el formato habitual. Este es el blog Tabernáculos, como saben, y este pequeño artículo para poner el broche al bautismo de fuego, de Espíritu Santo y fuego. Pues esto, ¿no? Bueno, decirles que en el vídeo anterior, pues el leerlos, o sea, tiene ustedes la primera unción de vida, que fue la justificación, la unción de poder, la investidura de poder en bautismo Espíritu Santo, después tienen la vida de resurrección que vino, pues que es el equivalente al soplo a los espíritus cuando el Señor se levantó de la tumba, donde uno entra después de cruzar el Jordán en la vida de resurrección, esa es otra unción de vida, y bueno, y estamos pues eso a la espera de la doble porción, que es la unción de tabernáculos, que se derramará pues ahora cuando el Señor lo estime conveniente. Esperamos que va a ser pronto para aquellas personas a las que el Señor les ha llamado pues a ese tipo de experiencia, ¿no? Y entonces, pues esas son las unciones, como ven, han sido jalonadas, bendiciones, unciones, pruebas. El Señor nos va llevando así poco a poco, creciendo de fe en fe, de victoria en victoria. Bien, el artículo de Oswald Chambers, como decía, se titula ¿Dispuesto a ser derramado como una ofrenda? Y dice así: ¿estás listo para ser derramado como una ofrenda? Es un acto de tu voluntad, no de tus emociones. Dile a Dios que estás para ser ofrecido como un sacrificio para Él. Luego acepta las consecuencias sin importar cuáles sean y sin ninguna queja, a pesar de lo que Dios pueda permitir en tu camino. Y les aseguro que lo va a permitir. Si ustedes se consagran y le piden al Señor que les lleve a este nivel, el Señor lo va a hacer. Pero que sepan que tienen que estar seguros de lo que piden. Porque luego el que pone la mano en el arado y mira atrás, pues no es digno, ¿verdad? Dios te hará pasar por una crisis en privado, así que asegúrense de que eso es lo que quieren y que el Señor les llama antes de pedirle al Señor. Dios te hará pasar por una crisis en privado, donde ninguna persona te podrá ayudar. Aquí dejo yo una nota mía en azul, siempre las notas en azul son y en letra chica son cosas que yo añado, aunque no del autor, aunque no lo diga. A la cruz vamos solos, aunque tal vez el Señor permita un cireneo que cargue con tu cruz en el último tramo, o un José de Arimatea que te unja para la sepultura con esas oraciones, con esa orientación, con esa confirmación de lo que el Señor te está hablando a ti, como fue para mí Kate Smith, que el psicólogo cristiano.
Desde afuera tu vida tal vez parezca la misma, pero la diferencia estará en tu voluntad. Una vez que sufras esta crisis en la voluntad, es una crisis en la voluntad, que tú ya dejas de tener deseos y empiezas a desear solo lo que quiere Dios, no le prestarás atención al costo cuando la crisis comience a afectarte exteriormente, a tu familia, a tu trabajo, tus circunstancias, tu ministerio, etcétera, tu familia de la carne. Si no tratas primero con Dios en el área de tu voluntad, el único resultado será que comiences a compadecerte de ti mismo y a darte a la amargura. Tenemos que elegir entre la amargura o acercarnos al Señor. Atad con cuerdas el sacrificio de la fiesta a los cuernos del altar, Salmo 118, 27. Deberás estar dispuesto a ser colocado sobre el altar y a pasar por las llamas, dispuesto a experimentar lo que el altar representa, quemarte en fuego, purificación y separación, con el único fin de eliminar todo deseo y pasión que no estén arraigados en Dios o dirigidos hacia Él. Es decir, nos ponen en el altar y tenemos que quedarnos en el altar hasta que el holocausto sea consumado, sea quemado completamente. Sin embargo, tú no los destruirás, Dios lo hace. Tú atas el sacrificio a los cuernos del altar, tú permaneces en Cristo y continúas permaneciendo en Cristo, pase lo que pase, y tienes cuidado de no sumirte en la autocompasión, es decir, de nuevo la amargura, cuando la autocompasión y las quejas, cuando las llamas comiencen a arder. Después que hayas pasado por el fuego, no habrá nada capaz de afligirte o deprimirte, porque ya no habrá cosas que quemar. Y cuando sobrevenga otra crisis, te darás cuenta de que las circunstancias no pueden afectarte como antes. Ahora, aunque vengan crisis, vengan olas, tú caminas sobre las olas. ¿Qué fuego estás experimentando en tu vida? Dile a Dios que estás dispuesto a ser derramado como una libación. Les repito, si es que lo están, porque les va a venir lo que ustedes ni se imaginan. El Señor les va a quitar todo. Esa es la prueba de vencedor del joven rico, del vencedor, que al final el Señor, en la mayoría de los casos, nos lo arranca como con forces, pero al fin y al cabo nosotros nos lo va arrancando y de alguna forma pues lo dejamos atrás porque no renunciamos a seguir al Señor, no abandonamos nuestra profesión de fe. En ese sentido sí que puede decir que lo dejamos, pero Él nos lo tiene que ir sacando poco a poco. Y Él te mostrará ser todo lo que alguna vez soñaste que Él sería. Les repito, estas dos últimas párrafos: después que hayas pasado por el fuego, no habrá nada capaz de afligirte o deprimirte. Y cuando sobrevenga otra crisis, te darás cuenta de que las circunstancias no pueden afectarte como antes. ¿Qué fuego estás experimentando en tu vida? Dile a Dios que estás dispuesto a ser derramado como una libación, como una ofrenda, y Él demostrará ser todo lo que alguna vez soñaste que Él sería. Eso es, viene después la vida victoriosa, la vida de paz y la vida de gozo que tanto anhelamos. Pero después de haber sido pasados por ese fuego, por ese bautismo de fuego, que es el bautismo que la iglesia de este tiempo, la iglesia de la Odisea, ha rechazado, y por eso es una iglesia hedonista, de superprosperidad, de superfe, de comodidad, pero no de senda de la cruz, que es la que nos lleva a la vida victoriosa, al cristianismo real, a la vida en el Espíritu, al salón de Dios, a la paz de Dios, a andar en el Espíritu. Bueno, mis amigos, pues aquí ha quedado hoy un vídeo un poquito más de 1 hora. El próximo vídeo, estaremos continuando con el libro de las leyes de la segunda venida, del que también, las leyes de la segunda venida. Ahora estamos viendo ya el rapto, visto a la luz de tabernáculos, que es muy interesante y les recomiendo que no se lo pierdan. Hasta entonces les encomiendo, como siempre, a la guarda y custodia del Señor, que siempre es bueno, y yo me despido de ustedes hasta la próxima. Que Dios les bendiga.